Unidad 16, valor de una propiedad. Esta unidad creo que tiene 8 preguntas para el examen, así que también es una unidad importante, la unidad de los avalúos. Las regulaciones sobre los avalúos. Los agentes de real estate, los licenciados y brokers podemos hacer avalúos a cambio de una remuneración. Lo que no podemos hacer es firmarlos como si fuéramos evaluadores profesionales, ni tampoco podemos hacer un avalúo que vaya a ser usado para conseguir un préstamo federal. Si es para un préstamo federal, el avalúo, en toda transacción federal, todo avalúo tiene que ser hecho por el licenciado de avalúos registrado con el Estado. Pero sí podemos hacerlo, podemos cobrarlos inclusive. También podemos hacer CMA y BPO. El CMA y BPO lo vimos en la unidad 1, que el CMA es el Comparative Market Analysis, el análisis comparativo de precios, y el BPO es el Broker Price Opinion. La diferencia entre un avalúo, un CMA y un BPO es que el avalúo utiliza los 3 métodos que vamos a ver en esta unidad a continuación, mientras que el CMA y el BPO usa solamente uno de los métodos, que es el método de los comparables. Porque para que cumpla con el USPIP, un avalúo tiene que usar los 3 métodos y tiene que hacerse con ética. Quiere decir que no podemos favorecer ni al vendedor ni al comprador, sino tenemos que buscar un promedio. Pues. En el CMA y el BPO no tiene que cumplir con el USPIP, entonces en el momento en que alguien está haciendo comparables, puede tomar lo más alto si quiere conseguir el valor mayor o lo más bajo si quiere conseguir el valor menor. No se pueden llamar avalúos al CMA y el BPO. Correcto. FIRREA define lo que son transacciones federales como todas aquellas que involucran a las agencias regulatorias financieras federales, como la Oficina de Supervisión de Ahorro, la Oficina del Controlador, gracias. La FED, la ESDI, mejor así, la Administración Nacional de Cooperativas. Entonces, todas transacciones financieras relacionadas con inmuebles requieren un avalúo. Y según FIRREA, si son menores de $250,000, podríamos hacer los licenciados ese tipo de avalúos. Pero mayores de 50,000 tienen que ser hechas por un tasador certificado. Lo que sucede es que, aunque FIRREA define que sí podemos hacerla por menos de 250,000, los que compran esos préstamos, que son Fannie Mae y Freddie Mac, ¿se acuerdan que lo vimos en el mercado secundario, en la unidad 12? Fannie Mae que compran préstamos de VA, FHA y convencionales, y Freddie Mac, que principalmente compra son convencionales, ellos establecen que para todo avalúo, no importa el precio, tiene que ser hecho por un licenciado certificado por el Estado. O sea que de ninguna manera, aunque valga menos de 250,000, si está involucrada una agencia federal, tiene que ser hecha por un evaluador con licencia. Entonces, ¿dónde podemos hacer nosotros avalúos? Cuando se trate de un divorcio, cuando se trate de una transacción en efectivo, en cash, o cuando se trate con un financiamiento que no sea de un banco federal. Por ejemplo, un Harmony Lender, un lender privado, un lender que no tenga nada que ver, ¿verdad? Con eso. Tipos de valor. Tenemos que haber varios tipos de valor. El valor catastral, que es el valor que tiene una propiedad para efectos del pago de impuestos. Usualmente el valor catastral es por debajo del valor del mercado. Si la casa la compramos en $300,000, el valor catastral será de un 90, 80, 70% menos. Si es por arriba, podemos protestarlo, pero por lo general el valor catastral, que es el valor que tiene para los efectos de pagar los taxes, los property taxes, es un valor menor. El valor de seguro, en cambio, es un valor superior al valor de compra, porque el valor de seguro no solamente protege la casa como tal, sino también lo que ponemos adentro, el mobiliario, todos los enseres personales se pueden incluir en el valor del seguro. Y entonces el valor que te dará la propiedad para efectos de la póliza de seguro que compramos. El valor de inversión es el valor que tiene una propiedad para efectos del inversionista según la tasa de retorno que tiene. Entonces, el valor de inversión está por una fórmula que vamos a ver más adelante, que es que el valor está en función del ingreso operativo neto. O sea que mientras más ingreso tiene, mayor valor tiene la propiedad. Si vemos dos propiedades y una está rentada en $1,000 y la otra en 2,000, pues vamos a estar dispuestos a pagar más por la que renta 2,000 que por la que renta 1,000. Correcto. El valor de liquidación es el valor de una venta apresurada. Como los bienes raíces son ilíquidos, no son fácilmente convertibles en cash, para venderla rápidamente tenemos que venderla por debajo del precio. Entonces, el valor por debajo del precio que podemos obtener rápidamente es el valor de liquidación. El valor de una empresa productiva, going concern value, es el valor que tiene que ver con los activos, con un negocio que genera ingresos y que los genera de acuerdo a la reputación, al prestigio, a la fama, a eso que es intangible, que es la reputación que se ha ganado en el mercado. Entonces, ese es el valor de la empresa productiva, el going concern value, y el valor residual o salvaje es lo que podemos obtener de una propiedad que ya ha perdido su funcionalidad al final de su vida útil, lo que podemos obtener
en rescates por ella, el valor que podemos recibir. Entonces vemos que hay distintos tipos de valor, pero el valor que más importa en real estate es lo que se llama el valor del mercado. Y el valor del mercado lo define Fannie Mae como el precio más probable de un inmueble que lo va a pagar en un mercado abierto y competitivo donde están comprador y vendedor actuando en sus propios intereses, cada uno con conocimiento, actuando sabiamente o bien asesorado y suponiendo que el precio no está afectado por un estímulo indebido. Un estímulo indebido se refiere a que el vendedor, por ejemplo, le diga al comprador, cómprame esta propiedad y yo te doy dinero por debajo de la mesa. Eso ha pasado pues con developers, que cuando hacen un grupo de casas, 50 casas, tratan de vender las primeras a un precio más alto para que luego todas las demás, usando ese precio de referencia, se vendan así. En Florida, por ejemplo, un developer de condominios ofrecía $50,000 por cada propiedad que uno comprara. Alguien compró 3, le dieron $150,000 y se fue con los 150,000 y no pagó ni una cuota. Entonces, eso es un estímulo indebido, porque el que pierde ahí es el banco, ¿verdad? Y entonces ahí estamos hablando, y no se puede hacer, pues, o sea, es legal recibir dinero en la mesa, pero no por debajo de la mesa. Entonces, eso es lo que se refiere a un estímulo indebido que está afectando. Pero si no hay ese estímulo indebido y está la propiedad puesta en el mercado, el comprador va a pagar un precio razonable y el vendedor va a obtener un precio razonable también en la venta. Entonces, ese es el valor de mercado. Ahora, no siempre el valor de mercado es igual al precio de compra, porque depende de qué condiciones de mercado tenemos. En unas condiciones como ahora, que hay mucha demanda y poca oferta, alguien pone una casa a un valor del mercado y se vende por arriba, porque los realtors empiezan a ofrecer por encima del precio que están pidiendo para tratar de ganar la oferta. Pero un mercado diferente, donde un mercado de compradores, vamos a tener una situación contraria. Cuando hay mucha oferta, entonces más bien el precio se pone en una lista y los compradores pueden apostar a comprar por debajo de ese precio. Entonces, por eso es que el valor de mercado es solamente un valor por el cual se estima que se puede listar la casa. Ahora, para ese valor de mercado aplica una fecha específica, ¿verdad? No es lo mismo el precio del año pasado que dentro de un año o dentro de 6 meses. También que la escritura sea vendible. Hay escrituras que por la manera en que se traspasaron no se pueden vender. Por ejemplo, si yo le dono a una iglesia una propiedad, puedo poner en el deed que no se pueda vender. O a una asociación sin fines de lucro que va a hacer un asilo de ancianos. Entonces, el título tiene que ser transferible para que tenga un valor de mercado. El comprador y vendedor están típicamente motivados. El comprador quiere comprar, el vendedor quiere vender. Ambas partes están bien informadas o están bien asesoradas y cada una actúa en su propio beneficio. Se permite un tiempo razonable en el mercado, es decir, que la propiedad se pone en el MLS, que todo el mundo pueda verla, todo el mundo puede saber que está a la venta. Y el pago se hace en dólares estadounidenses o en una situación financiera comparable como un intercambio, y el precio no está afectado por condiciones especiales del vendedor o por la financiación. Entonces, esos son los atributos del valor del mercado. En el examen preguntan frecuentemente cuáles son las características que infunden valor a una propiedad. ¿Qué le da valor a una propiedad? Y está en este acróstico DOIT. La demanda da valor, porque cuando hay mucha demanda de casas, ¿qué pasa? Como ahora, suben los precios. Todo el mundo queriendo una misma propiedad hace que el valor de la propiedad suba. Sobre todo cuando hay escasez. Si no hay escasez de casa, pues entonces sube el valor. La utilidad también sube el valor. Porque una propiedad que tenga múltiples usos, que pueda ser usada como comercial, como residencial, tiene más valor que una que tenga un uso de zonificación limitado. Entonces, la demanda, la utilidad, la escasez generan valor. Y finalmente, la T es de la transferabilidad. Porque para que tenga valor, el título tiene que ser transferible. Si el título no se puede transferir, pues no tiene valor. No se puede pagar nada por él, no se puede vender. Entonces, la demanda, la utilidad, la escasez y la transferabilidad son los 4 elementos que le dan valor a una propiedad. El mayor y mejor uso es lo que generalmente utiliza un evaluador cuando quiere determinar el precio de algo. Si va a comprarse un terreno, él va a analizar el mayor y mejor uso para el banco, para darle la valúa al banco, por ejemplo. Y ese mayor y mejor uso es el más rentable uso de un inmueble que tenga 3 cosas, que sea permisible por zonificación, porque yo puedo tener mejor uso para una propiedad que sea un edificio de oficinas, pero si la zonificación no lo permite, entonces no se va a poder hacer de esa manera. Entonces tiene que permitirle la zonificación. Físicamente posible se refiere a que la tierra soporte ese edificio. Si estamos hablando de hacer un edificio de 30 pisos y el terreno no tiene esa capacidad de carga, entonces no va a ser físicamente posible. Y económicamente factible se trata de que el producto del proyecto que se va a hacer pueda ser redituable, es decir, que podamos venderlo.
Por ejemplo, en Orlando hay un terreno de un acre en pleno downtown que están pidiendo $8 millones. Para conseguir $8 millones por un acre, tiene que permitir un proyecto de por lo menos 30 pisos. Ya hay un developer que está trabajando en eso y consiguió con la ciudad permiso para construir 30 pisos, o sea que la zonificación se lo permite. El terreno ya hicieron los estudios y es físicamente posible, está en el downtown, ahí hay otros edificios de gran tamaño. Y económicamente factible, pues significa que los apartamentos que se van a vender, el precio que se pueda conseguir por ellos, pueda cubrir el costo de la construcción y el del terreno, que es bien costoso, ¿verdad? Porque para que pueda hacerse económicamente factible pagar 8 millones por un acre, hay que hacer un edificio de gran tamaño. Entonces, eso es lo que da el mayor y mejor uso. Pero lo que hace un evaluador es que ve, de acuerdo a la ubicación del terreno, ve qué es lo que está en las cercanías y qué es lo más conveniente y que le puede infringir mayor valor. Por ejemplo, un terreno que se encuentra cerca de hospitales va a tener el mejor uso probablemente hacer oficinas para médicos. Un terreno que se encuentra al lado de dealers de autos probablemente entonces va a tener el mejor uso que se pongan talleres mecánicos o negocios conexos con lo que es automotriz. Entonces, de esa manera es que se puede determinar cuál es el mayor y mejor uso posible para una propiedad. Y hay dos maneras de considerarlo. Una, si hay algo construido allí, una casa, una iglesia, pues entonces hacer de cuenta que si estuviera vacío, que no hubiera nada, ¿qué es lo que se puede hacer allí que tenga el mayor uso? Y la otra es considerando si se puede hacer mejoras en lo que existe, entonces convertirlo a otro uso. Por ejemplo, si es una sala de cine, que se puede convertir en una iglesia o viceversa. O también ver el costo de demoler, hacer todas las demoliciones de lo que hay existente y entonces construir algo nuevo. Entonces son las dos maneras de considerar eso. Ahora, el principio de sustitución es un principio que se utiliza fundamentalmente en uno de los métodos, que es el método de depreciación y costo. El principio de sustitución dice que un comprador prudente, inteligente, no va a pagar más por una propiedad usada que lo que cuesta una nueva, ¿verdad? Yo tengo un primo que dice, nuevo es nuevo, aunque sea fea. Entonces, porque es nuevo, pues, ¿verdad? Entonces el hecho que si vemos una casa y nos están pidiendo $1 millón por ella y al lado hay un terreno vacío y construir la nueva nos va a costar $1 millón, pues probablemente prefiramos hacer la nueva que pagar $1 millón por una usada. Entonces, eso es lo que dice el principio de sustitución y eso establece un nivel superior, el nivel más alto que estamos dispuestos a pagar por una unidad de uso, pues no va a ser superior a lo que nos cueste hacer la nueva. Y eso lo vamos a ver ahora en el método de depreciación y costo. Overimprovement o mejoras excesivas es cuando un inversionista le mete más dinero a la casa de lo que pueda recuperar. Y eso es lo que se tiene que cuidar mucho un inversionista, ¿verdad? Que no invierte 50,000 en una casa que le costó 50, o sea que ya le costó 100 y luego no pueda recuperar sino 80. Entonces va a tener una pérdida por hacer un overimprovement. A veces les pasa esto de invertir y sobre todo pasa cuando hay daños ocultos que no pudieron ver antes de comprar la propiedad. Porque si lo vieron antes, pues no la compran o no se meten en eso, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se llama un overimprovement, que es una pregunta frecuente, ¿de qué se trata un overimprovement? Otros términos adicionales de tasación son el assemblage. El assemblage o ensamblaje es cuando se combinan dos parcelas en una, usualmente de dos propietarios distintos. Vamos a ver, nos dan a la mente una propiedad de esquina, pero resulta que es tan pequeña que no se puede hacer más que a lo mejor una casita. Pero si la propiedad de al lado es más grande, es más amplia y uno logra convencer al dueño de al lado que también nos las den para hacer una unión de las dos, entonces el producto resultante de unir dos parcelas consiguiendo un mayor valor se llama plotage. Es el sobrevalor del agrupamiento de parcelas. Eso es lo que se llama el plotage. Y eso es una de las oportunidades más fabulosas que hay en real estate, pues, porque en muchos casos, si son 3, 4, 5 parcelas y se logra convencer a todos los 4 o 5 dueños en hacer una sola, de pronto sale una subdivisión de casas de alto valor. Entonces, la suma de muchos terrenos puede valer más que venderlos individualmente. ¿Me hago entender? Ahora mismo en el sur me dieron una propiedad para la venta en $1,5 millones. La de al lado, el dueño la compró en menos de $500,000 y tiene el mismo tamaño, son idénticas. Pero por separado, pues no tiene mucho valor, pero mezclando la del $1,5 millones con la del $500,000, podemos entonces vendérsela a un hotel que pueda hacer en la suma de las dos un hotel de buen tamaño. Entonces, eso es lo que se llama el assemblage, unir dos parcelas, y el plot es el resultado de la valorización de esa unión. Y progresión es lo que sucede cuando construimos una casa y alrededor empiezan a hacer casas de mayor valor.
Entonces la nuestra, ¿qué le pasa? Sube de valor. ¿Por qué? Por efecto de los comparables. Aquí en Marieta, en la barra de Parwe, hicieron una subdivisión de $1.000.000, al lado construyeron otras casas que todas valen $1.000.000 hacia arriba. Entonces ya hay 2 o 3 subdivisiones. ¿Qué pasó? Que al pasar la calle, las casas que antes costaban 170.000, ahora cuestan 300.000. La casa no los vale, pero lo vale el terreno. ¿Por qué? Producto de la progresión. El efecto de que estén al lado de casas de $1.000.000 hace que entonces más gente esté dispuesta a comprar esos terrenos para construir casas de $1.000.000. Pero regresión es lo contrario, es lo opuesto. Es cuando construimos una casa y alrededor empiezan a hacer casas de menor valor. Entonces, ¿qué pasa con la nuestra? También pierde valor. Porque un evaluador lo que se va a basar es en los precios de casas vendidas en los alrededores, y si las casas que se vendieron en los alrededores son de menor valor, pues la nuestra también pierde valor. Ahora, lo que hace que las propiedades suban o bajen de valor es el situs, la preferencia de la gente por vivir en cierta zona. De pronto hay personas que compran un terreno en un lugar apartado por nada, y luego con el paso de los años eso se vuelve un sitio booming porque hicieron un proyecto, porque la ciudad amplió esa zona. Entonces, el situs o la preferencia de la gente por vivir en una área, en particular, que muchas veces es por algún proyecto que hace la ciudad, por eso es conveniente estar yendo a las oficinas de planificación para enterarse qué es lo nuevo, qué es lo que viene. Pero también si las escuelas las mejoran, si hay buenas escuelas, entonces más familias quieren vivir en lugares donde hay buenas escuelas. En todo caso, en el real estate se habla de location, ¿verdad? La ubicación es lo que generalmente infringe mejor valor a una propiedad. Ahora, hay 3 métodos para calcular el valor inmobiliario. Un evaluador tiene que usar los 3. Para que siga con el USPIP, tiene que usar los 3 métodos. Ahora, cada método aplica mejor para cada situación. Por ejemplo, el de los comparables es el que aplica mejor para casas residenciales. El método de depreciación y costo, que es un método que lo que se trata es calcular el costo de hacer la estructura nueva, le resto la depreciación, es decir, le resto el uso que tiene, le sumo el terreno por separado, porque el terreno no se deprecia, ¿verdad? El terreno tierra es siempre tierra, llueva, trueno, relampaguee, se incendia, sigue siendo tierra, no le pasa nada a la tierra, pero a las estructuras que se montan arriba de la tierra sí. El sol las deteriora, el mal mantenimiento o la falta de mantenimiento las deteriora. Entonces, en una depreciación de costos, lo que vamos a determinar es, si tenemos, por ejemplo, una iglesia, entonces, ¿cuánto nos costaría hacer otra iglesia igual? O esa iglesia que está ahí, le restamos la depreciación, entonces eso es lo que... Entonces, el método de depreciación de costos generalmente funciona para propiedades que tienen un uso, pero no generan ingresos. Mientras que el método de capitalización de ingresos es el que se utilizaría para evaluar un hotel, evaluar un edificio de oficinas o evaluar un centro comercial, un retail, un grupo de apartamentos, un comercial. Entonces, en el examen le preguntan si lo que vamos a hacer es un comparable de iglesias, ¿a cuál de los 3 el evaluador le va a dar un mayor peso? Porque él tiene que usar los 3 métodos y cada método le va a dar un valor. Pero él lo que va a hacer es que no va a sumar los 3 y dividir entre 3 porque ese sería un promedio, ¿verdad? Si él determina un valor para cada uno de estos, lo suma los 3 y divide entre 3, estaría diciendo que los 3 son igualitos. Pero no funciona así. Si él está haciendo casas, le va a dar al primer método un peso mayor. ¿Qué significa darle un peso mayor? Que puede darle una importancia del 50%, o 60, o 70, 80 o 90. Mientras que entonces a los otros 2 métodos repartiría el otro 50. Tal vez un 25 para este, un 25 para el otro, o un 30-20, o un 10-40, o un 5-45. Eso está a criterio del evaluador. No hay una tabla que le diga, si es una casa tienes que ponerle 50, o 60, o 70. Está a su libre albedrío. Por consiguiente, es que se dice que el avalúo es un arte y no una ciencia, porque si fuera una ciencia le diría, usted tiene que hacerlo así, tanto por ciento para acá, tanto por ciento para acá, y entonces todos los avalúos dieran iguales, y no pasa así. Contratas 2 avalúos distintos y van a dar 2 precios completamente diferentes. Es muy difícil que puedan coincidir porque, para empezar, si tienen 15 comparables alrededor y uno escoge 5 y el otro escoge otros 5 diferentes, los números van a ser distintos. Luego, cuando viene a hacer acá los ajustes y le ponga proporciones diferentes, los números van a ser diferentes. Pero lo que sí es claro es que un evaluador, si está haciéndolo para una casa, le va a dar mayor peso, mayor importancia al primer método. Si lo está haciendo para una iglesia, le va a dar mayor importancia al segundo. Y si lo está haciendo para una propiedad que genere ingresos, le va a dar más importancia al tercero. Porque este depende del ingreso, depende del valor. Más ingreso, más valor. La última. La última, así es. Entonces, el método de comparación de ventas, ¿en qué consiste?
se buscan propiedades que se hayan vendido recientemente en el mismo mercado, de preferencia en la misma subdivisión o de preferencia a las menos millas posibles, media milla, 1 milla, 5 millas, pero dependiendo de lo que comparable que se encuentre, y generalmente no más allá de 12 meses. Ahora, cuando estamos haciendo un avalúo, los comparables que se buscan son solamente propiedades vendidas. Cuando estamos haciendo un CMA o un BPO, además de las vendidas, utilizamos también propiedades que están a la venta en este momento y que estuvieron a la venta y no se pudieron vender. Pero un avalúo se utiliza solamente las que se han vendido recientemente en el mismo mercado. Y luego se hacen los ajustes. Se hacen los ajustes porque las casas no son idénticas. Si yo quiero saber el precio de una casa que tiene 3 habitaciones y 2 baños y encuentro que una fue vendida en el área en 300,000, pero tiene 4 habitaciones y 2 baños, como es mejor porque tiene una habitación más, pues tengo que restarle el costo de una habitación para ponerla a nivel. Entonces el evaluador si tiene tablas donde le dice, bueno, una habitación son $5,000, cuando le resta $5,000. Un baño son 3,000, un baño son 5,000, una habitación 10,000. Entonces hace los ajustes. Y si la que encuentra vendida en 250,000 tiene 2,2, entonces como la que queremos saber el valor tiene 3,2 y este comparable es inferior, lo que hacemos es que le suma el valor de la habitación. Entonces esos ajustes son por habitación, por baño, por basement, con piscina, sin piscina, con estacionamiento, sin estacionamiento. Entonces hace todos los ajustes para que los comparables pues tengan lugar. Por lo general se utilizan 3 a 6 comparables, no más que eso, dependiendo del evaluador, pero es lo que usualmente utilizan un avalúo. Y también hacen las ajustes por los cambios en las condiciones del mercado, desde la fecha de ventas. Si el comparable que encuentras de hace un año y fue vendida en 300,000, pero él sabe que en el mercado las casas han venido subiendo 10%, entonces puede considerar para efectos del cálculo que ahora esa casa ajustada serían $330,000, o sea, agregándole el 10% de la fecha que se vendió hace un año a la fecha de hoy, correcto. Pero también ajusta, por ejemplo, por la ubicación. Una casa en Buckhead vale más que una casa en Dacula, ¿sí o no? Así sean idénticas las casas. Entonces él va a decir, bueno, por ubicación esta casa le voy a dar, si la que él encontró es en Buckhead y la otra está en una zona hacia afuera, pues entonces hacer la ubicación mejor que tiene que hacer, restarle la ubicación. Y el tamaño también importa, ¿verdad? Si tenemos una casa de 3,000 pies cuadrados, queremos saber el precio y la que encontramos fue de 6,000, pues obviamente tendremos que tal vez dividirlo entre 2 porque esta tiene la mitad de pies cuadrados, ¿correcto? Entonces, eso es lo que hace un evaluador. Si el comparable es mejor, entonces resta, y si el comparable es inferior, está debajo, se suma para hacer los ajustes en el inmueble. Por ejemplo, si un lote que se vendió en $30,000 y él quiere hacer los ajustes a ese lote, pero resulta que ese comparable está mejor ubicado, ¿qué tengo que hacer? Restar, ¿verdad? Porque está mejor ubicado. Pero resulta que es más pequeño, y como es más pequeño, tengo que sumar, porque el comparable es inferior. ¿Me siguen? Entonces, el tasador calcula o ve en una tabla que la diferencia de ubicación son $5,000 y la diferencia de la dimensión son $4,000. Entonces, ¿qué tiene que hacer? De los $30,000, como el comparable, la ubicación es mejor, hay que restarle los $5,000 de la ubicación. Pero como el tamaño es más pequeño, para llevarlo a valor hay que sumarle el tamaño. Entonces, cuando le restamos los 5 y le sumamos los 4, a los 30,000 me quedan en $29,000. Entonces, el precio ajustado será $29,000. Eso es lo que se llama hacer los ajustes. Pero también haces ajustes de acuerdo a las condiciones de financiación, de acuerdo a las condiciones de venta, de acuerdo a las condiciones del mercado. De financiación, pues, por ejemplo, si pagó puntos y se pagaron con la casa, pues entonces a lo mejor se vendió por un precio mayor para poder cubrir pago de puntos. Si la condición de la venta fue un short sale, un foreclosure, pues entonces la casa se vendió por menos porque fue una condición especial de venta rápida, ¿verdad? Y las condiciones del mercado, pues si fue una venta de hace 6 meses y ahora valen más, entonces habrá que hacer el ajuste debido al incremento de precio. Como por ejemplo esta que puede ser una pregunta en el examen. En un ejemplo de ajuste, si un comparable se vendió hace 6 meses en $210,000 y los precios han aumentado 5% en ese vecindario en los últimos 6 meses, haga el ajuste. ¿Cuánto tendríamos que ajustar? Pues 5%, ¿verdad? Entonces el 5% de 210,000 son 10,500. El ajuste es agregárselo al precio que tenía hace 6 meses de 210,000 y entonces el precio ajustado será 220,500. En el examen pueden ponerlo así o pueden decir que aumentó, digamos, 10% en un año, entonces, y la propiedad tiene hace 6 meses, entonces habría que hacer el ajuste a 5% igual. O sea, es cuestión de
ajustar el porcentaje que haya cambiado, que haya variado en el tiempo, ¿no? Reconciliación es que finalmente cuando ya tiene varios comparables, también hace lo mismo que hicimos al principio. No suma los tres y saca un promedio, sino que él se fija cuál de las tres casas es la que se parece más. Y a la que se parezca más le va a dar un mayor peso y a la que se parezca menos le va a dar un menor peso. Eso es lo que se llama reconciliación. Ponderar es hacer eso. Entonces, aquí tenemos que si él encontró tres comparables, a una después de ajustar, subir y bajar las habitaciones, subir y bajar los baños, le dio ya el precio ajustado de $255,000, el B 262,000 y el C 250,000 y le puso esta ponderación. Lo importante es que la suma de las ponderaciones tiene que dar 100%, ¿verdad? Para que esto sea matemáticamente bien. Entonces, pero si ustedes se fijan, le dio a cuál según esto es la que se parece más, la A, la B o la C. La C porque le dio una ponderación más alta. Quiere decir que esa es la que va a aportar el precio más alto al precio final, porque va a aportar el 45% de los $250,000, o sea, está trayendo 112,500 al promedio ponderado. Mientras que la que se parece menos es la B, porque solamente está aportando 20%, son $52,400. Entonces, cuando saca la ponderación de las tres, le da que el precio promedio ponderado es de $254,150. Eso es lo que es una ponderación. Pero otro evaluador puede darle 50, 20, 30. O sea, la ponderación tampoco tiene una normativa. Es a criterio del evaluador. Por eso es que no son iguales dos avalúos. Entonces, eso es todo con relación al método de los comparables. El método de costo de depreciación, como el nombre lo dice, calculamos el costo y restamos la depreciación. Eso es lo que es el método de costo de depreciación. Y utiliza el principio de sustitución. No voy a pagar más por una propiedad nueva de lo que me cueste hacerla y restarle la depreciación. Eso es lo que el límite superior entonces del valor se puede medir determinando el costo de adquisición de un sitio equivalente, reproducir la estructura como si fuera nueva y restarle la depreciación. Lo que hay que tener en cuenta es que no se le resta la depreciación al terreno, se le resta es al edificio. Entonces la fórmula para este método es que el valor es el costo de reproducir la unidad nueva, le resto la depreciación y finalmente le sumo el valor del terreno, el valor del lote, el valor de la tierra. Así es como se calcula este segundo método. ¿Cómo calculo el valor de la tierra? Ahí sí puedo utilizar el método de los comparables. ¿En cuánto se vendió una tierra? Pero hay dos maneras de calcular el costo de una propiedad. Hacer una réplica exacta, o sea, duplicarla idéntica, o hacer una estructura similar que pueda tener el mismo uso, las mismas funciones, pero que no es una copia exacta. Por ejemplo, si se trata de un hotel de 100 habitaciones y 5 pisos, hacer una reproducción exacta sería hacer un hotel de 100 habitaciones de 5 pisos. Pero yo puedo hacer una sustitución que sea un hotel de 100 habitaciones, pero de solamente 2 pisos. Entonces voy a tener la misma funcionalidad porque igual me va a generar el mismo ingreso un hotel de 100 habitaciones de 5 pisos que un hotel de 100 habitaciones de 2 pisos. Pero el de 2 pisos no voy a gastar en elevadores porque no son necesarios, ¿verdad? Y si el terreno me lo permite, pues entonces puedo hacer un hotel de 100 habitaciones de 2 pisos. Entonces, en todo caso, pues podemos calcularla de las dos maneras, haciendo una estructura, una reproducción exacta, o haciendo una construcción sustitutiva que me vaya a generar el mismo valor. Ahora, para calcular el costo hay 3 medios de calcular el costo, 3 métodos pues, que tiene el evaluador. Uno es el estudio de cantidad. El estudio de cantidad significa que él vaya a analizar cuánto se gastó para hacer ese hotel en materiales, en mano de obra, costos de permisos, licencias, etcétera. Pero eso generalmente es difícil de calcular, porque ya que la estructura está hecha, ¿cómo saber cuánto se gastó en materiales? ¿Cómo saber cuántas horas hombres se ocuparon para hacer el edificio? Entonces, es difícil a menos que el que lo construyó tenga un récord contable de lo que le costó partida por partida, gasto por gasto, ¿verdad? Pero tenemos entonces otra alternativa, que es la unidad en lugar. La unidad en lugar se refiere a que él calcula por partidas de ejecución. Lo que cuesta hacer la cimentación, lo que cuesta hacer el framing, lo que cuesta la plomería, lo que cuesta la electricidad. Entonces, cada contratista aporta su presupuesto, suma los totales de esas contratistas y llega a un precio por unidad en lugar. Pero el método que más se utiliza es el de los pies cuadrados comparativos, porque un evaluador sabe que dependiendo de la calidad de la obra terminada, hay un costo por pie cuadrado de eso. Entonces, si se trata de un centro comercial, un street mall, de esos que vemos en las calles, el costo de hacer un street mall de eso es $100 el pie cuadrado. Entonces, si tiene 10,000 pies cuadrados, multiplicamos por 100, eso vale $1.000.000.
le restamos la depreciación que tenga el uso, tiene 10 años, le restamos $1.000 por año, entonces ya vale $10.000 menos, o $10.000 por año, ya vale $100.000 menos. Entonces ya ahora ese edificio vale $900.000 más el costo del terreno. Y eso es lo que determina, entonces, de esa manera se calcula con el método de depreciación. Lo que no hay que olvidar es que al final hay que sumar el terreno. Ahora, supongamos una casa que tenga una estructura principal de 2.100 pies cuadrados y el evaluador determina que el precio por pie cuadrado son $85. ¿Cuánto cuesta hacer la estructura principal? $85 por pie cuadrado por los 2.100 pies cuadrados cuesta $178.500. El garaje tiene 440 pies cuadrados. Como no tiene aire acondicionado, el costo de construcción es menor. $55 por pie cuadrado por $440 da $24.200. Y el lanai, que son las áreas exteriores de la casa, la jardín, etcétera, tiene 200 pies cuadrados, a $25 el pie cuadrado son $5.000. Se suman las tres partidas, entonces me da lo que va a ser la reproducción de la casa nueva, que serían $207.700. Ahora tendría que restarle la depreciación. Tenemos que saber cuántos años tiene la casa, cuánto es la vida útil de la casa, 50 años, 60 años, y cuántos años lleva de uso. Y entonces calculamos eso, se lo restamos y finalmente le sumamos el valor del terreno y ese es el método de depreciación y costo. Pero entonces los precios de la casa, lo que le sube el valor, todos los años tiene que reír, más que la casa. Pues la ubicación es lo que le sube el valor. La ubicación sube mucho el valor. Y la demanda, pues lo que vimos antes, la demanda, la utilidad, esas cosas suben el valor. Entonces la depreciación es pérdida de valor por cualquier motivo, ¿no? La depreciación acumulada representa la pérdida de valor entre un inmueble y una réplica nueva exacta, porque como dije, pues nuevo es nuevo. Entonces, una deficiencia es curable si la corrección es de costo efectivo. O sea, si uno puede recuperarlo, si compro una casa y hay que meterle el techo, pero yo poniéndole el techo recupero el valor en la venta, pues si es curable, entonces no hay problema. Ahora, hay varios tipos de depreciación. La depreciación de deterioro físico es la que pasa debido al uso y desgaste con el paso del tiempo, ¿verdad? Entonces, la falta de mantenimiento también, la exposición a los elementos, al sol, al agua, deteriora una propiedad. Ese es el deterioro físico. Pero también puede haber depreciación por obsolescencia funcional. Esto se trata cuando la propiedad ya no cumple con los requisitos del día de hoy en cuanto al estilo, en cuanto a preferencias, en cuanto al diseño. Antiguamente las casas se hacían con cocinas muy pequeñas, que no tenían, parecía que fue una cárcel, ¿verdad? Por eso es que a las mujeres no les gustaba cocinar, encerradas ahí en 4 paredes y la gente gozando, viendo televisión afuera y todo. Pero ahora las cocinas son abiertas, ¿verdad? Entonces ahora gente compra casas que no estaban updated y lo que hacen es que tumban interiormente y hacen la cocina abierta. Si las habitaciones son muy pequeñas, las amplían, le ponen baño, que antes usualmente los baños estaban afuera, les ponen walk-in closet. Entonces una casa que está en obsolescencia o una propiedad que está en obsolescencia funcional es que ya al día de hoy ha perdido su funcionalidad, su valor, ha perdido valor por esa situación. Y lo que hacen flipping, pues principalmente eso es lo que hacen, les ponen update al día de hoy. Entonces la cocina principalmente, que es donde la gente gasta menos tiempo, pero quiere tenerla más bonita para los visitantes. Ahora yo creo que la mayoría la usa así, ahora que casi todo el mundo come en la calle. Y la obsolescencia externa se refiere a lo que pasa fuera de la propiedad. Si usted compra una propiedad que es un daycare en una zona residencial y luego la ciudad cambia la zonificación de residencial a industrial, entonces ¿qué va a pasar con el daycare? Ya no van a haber niños que vengan allí. Entonces va a perder valor por el cambio de zonificación. Y eso ha pasado. Hay restaurantes que están en zonas muy buenas y cuando la ciudad cambia la zonificación, entonces ya el restaurante pierde valor por la obsolescencia externa. Y como el nombre lo dice, pues externo es lo que pasa afuera. Entonces la pérdida de valor por lo que sucede afuera. Funcional por la falta de uso. La depreciación hay dos métodos de calcularlo, la de cantidad, edad y vida y la depreciación lineal. La depreciación lineal es simplemente que yo digo, la voy a depreciar a 39 años, entonces divido el valor entre 39 años y me da un valor por año fijo. Pero en el método de edad global, edad y vida, básicamente viene a ser lo mismo, porque es la depreciación por año multiplicada por el número de años que tiene la propiedad. Solamente que está en función de la longitud de años que tenga la propiedad como vida. Y hay dos fórmulas de calcularla. Las dos dan el mismo resultado. Hay que memorizar una sola de las dos. Ahí me parece más fácil el método alterno porque suena más lógico.
que es el costo de la reproducción, digamos una casa de $100,000 dividido en total de la vida económica que tenga. Si uno dice, bueno, son 20 años, entonces a ese resultado de depreciación por año lo multiplicamos por el número de años que tiene. Y eso me va a dar el total calculado de depreciación acumulada. Pero si le gusta más la otra fórmula, que es la edad efectiva dividida entre el total de la vida económica multiplicado por el costo de la reproducción nueva, va a dar lo mismo. Entonces, por ejemplo, si en el examen le dicen calcule una depreciación de una casa que tiene un costo de reproducción calculado en $207,000, la nueva que acabamos de calcular el costo, ¿verdad? Pero tiene una vida efectiva de 4 años, o sea, ya tiene 4 años de uso. Y la vida económica es de 60 años. ¿Cuál será la depreciación? Entonces, con el segundo método, si dividimos los 207,700 entre 60 años, me va a dar la depreciación por cada uno de los años en esos 60 años. Luego la multiplico por 4 años y la depreciación acumulada al cabo de 4 años es $13,847. En el método alternativo, el otro método es igual, 4 años dividido entre 60, multiplicado por 207,700, dan los mismos 13,847. Eso lo que hay que memorizar es una de las dos. Ahora, entonces en este método ya tenemos que el valor de hacer la nueva es 207,700. Le restamos ahora los 13,847, me va a dar el valor que debería pagar por ella, más el valor de la tierra. Y entonces ese es el precio más alto que estaré dispuesto a pagar usando el principio de sustitución. O sea que voy a sustituir, en vez de hacer esta nueva, compro la usada con este valor y esta depreciación. ¿Está claro el método? Sí. Bueno, entonces vamos a ver el tercer y último método. Bueno, el paso final en este método es que entonces se le suma el valor del terreno, ¿verdad? El valor, se le agrega el valor del sitio, el valor depreciado de la estructura para conseguir el valor final. Ese es el paso final, sumarle el valor del terreno. Ahora, el cuarto método es el método que dice que una propiedad vale según los ingresos que genera. Es el método de capitalización de ingresos. Se mide el ingreso futuro proyectado y el valor de mercado se calcula basado en el valor presente del ingreso que va a tener en el futuro. Y aquí para esto les voy a mostrar una página web que es la que utilizamos para venta de propiedades comerciales. Así como está el FMLS para las casas, ¿verdad? Hay un MLS para propiedades comerciales que se llama LoopNet y el otro es CoStar, pero principalmente el LoopNet me muestra propiedades comerciales y yo le doy aquí busque una propiedad comercial en Atlanta y puedo ponerle un filtro que yo quiero que me muestre las que tengan un cap rate que esté entre el 0 y el 12%. Entonces, acá tenemos varias propiedades. Esta primera, no sé si alcanzan a ver ahí, ¿sí se ve bien ahí? Dice que la están vendiendo en $3,380,000 con un cap rate del 4.95. Son 9 apartamentos, ¿verdad? 9 apartamentos en 3,300,000. ¿Qué significa un cap rate del 4.95? El cap rate se refiere a la tasa de retorno que el inversionista va a tener si compra esta propiedad. Para explicarle con números sencillos, si una propiedad vale $500,000 y me dicen que el cap rate es del 10%, lo que me están diciendo es que la propiedad se gana anualmente el 10% del $500,000. O sea que el retorno, que es el net operating income, el ingreso operativo neto son $50,000. Porque se calcula multiplicando el valor, el $500,000 por el 10%. O sea, aquí si yo quiero saber esta propiedad de 3,380,000, ¿cuánto es lo que queda neto en el bolsillo del que la compra? Es multiplicar 4.95% por 3,380,000 y ese es el dinero neto, después de pagar todos los gastos de lo que queda al inversionista. Entonces, si él coge un crédito al 5%, está perdiendo dinero. Ahora, si él le venden esa propiedad con un financiamiento al 3%, pues entonces se está ganando el 1.95 anual, correcto. Pero es muy riesgoso porque es un income muy estrecho, muy pequeño. Le sube la tasa de interés y pasa de un leverage positivo a un leverage negativo. Entonces, si fuera $500,000 y el cap rate fuera del 10%, sería 500,000 por el 10%, $50,000. Quiere decir que se va a ganar $50,000 todos los años. O en otras palabras, que en 10 años recupera la inversión. Entonces, los inversionistas, la mayoría prefiere lo más cercano a 10, porque en 10 años recuperó la inversión y de ahí en adelante ya es ganancia libre. Los primeros 10 años para recuperar valor. Ahora, si el cap rate no es 10 sino es 5, me va a tomar 20 años, el doble. Entonces, esta propiedad con el 4.95, que está cerca del 5%, a este inversionista le va a tomar 20 años recuperar los $3,380,000. Y aquí tenemos otra, $2,577,000 con el 6,5%.
5.500.000 con el 3.52, $600.000 con el 6.67, 1.774.000 con el 5.92. Esta de 14 millones ya tiene un cap rate más decente, 7.11. Esta tiene 8%, 6%. En algunos casos, fíjense que tengo un Hooters, ¿verdad? El edificio corporativo de allá donde le gusta ir a usted a comer alitas. Entonces, generalmente aquí ponen, fíjense, $2.454.000 y dice aquí que el cap rate es el 8% y dice que el NOI es 196.000. ¿Qué significa eso? Ahí está la fórmula del valor. Cuando yo multiplico el 2.445.000 por el 8%, me da 196.363. O sea, en otras palabras, el NOI, el retorno, NOI son las siglas de Net Operating Income, o sea, ingreso operativo neto. En español sería ION o ingreso operativo neto. Pero neto se refiere que es neto, o sea, ya lo que me queda libre. Entonces, el ingreso operativo neto se calcula multiplicando el precio por la tasa de retorno. Simplemente, precio por tasa de retorno. Ahora, si a mí no me dan este valor, si yo no conozco cuánto es el NOI, pero tengo el precio y el cap rate, lo puedo calcular. Si al contrario me dan es el NOI y la tasa de retorno, yo puedo calcular el valor, ¿verdad? Y si me dan es solamente el precio y la tasa y el NOI, yo puedo calcular cuál es la tasa de retorno. O sea, tengo tres valores y conociendo dos de ellos, puedo conocer el tercero. Y eso es lo que les voy a enseñar porque en el examen les va a salir eso para saber que ustedes sí saben. El cap rate se calcula en función del ingreso que tiene, porque fíjense, aquí está la fórmula en este triángulo que se lo pueden aprender, que es la fórmula del ITB. La fórmula de ITB es para no tener que aprenderse los tres despejes, porque aquí lo que estamos viendo es que el NOI, que es el ingreso, es la tasa por el valor, ¿verdad? $500,000 multiplicado por el 10% es $50,000, ¿cierto? Si yo quiero saber cuál es la tasa y sé que el ingreso es 50,000 y lo divido entre el valor $500,000, ¿cuánto me da la tasa? 50,000 entre $500,000 es 10%. Si yo no sé cuál es el valor, pero sé que el ingreso es $50,000 y que la tasa de retorno es 10%, divido 50,000 entre el 10% y me da un valor de $500,000. ¿Me siguen ahí o no? ¿Sí? ¿Sí está claro? Entonces el ITB, porque en bachillerato vimos los despejes. Mira, si está multiplicando, pasa al otro lado dividiendo. Yo traté de explicar esto en una clase, me gasté 5 horas y ni siquiera mi ex esposa entendió. Entonces más nunca volví a explicar despejes porque no es una clase de matemáticas en la que estamos, es una clase de real estate. Entonces, para que no tengan que volver al tema de los despejes, el triángulo les despeja el problema. Porque si ustedes aprenden a dibujar el triángulo, ahí está la fórmula. Ingreso, que es la tasa por el valor. O sea, si yo quiero saber cuánto es el ingreso y multiplico 10% por $500,000, me da el ingreso de $50,000. Si yo quiero saber cuál es la tasa, esto es como si fuera una división. Quiero saber cuál es la tasa, es el ingreso de $500,000 dividido entre el valor. Perdón, el ingreso de $50,000 dividido entre el valor de $500,000 me da una tasa del 10%. Si lo que yo quiero calcular es el valor, divido los $50,000 del ingreso entre la tasa 10% y me da un valor de $500,000. O sea que aquí tengo, en ese triangulito están las tres fórmulas. La fórmula del ingreso, tasa por valor, la fórmula de la tasa, ingreso dividido entre el valor, la fórmula del valor, ingreso dividido entre la tasa. ¿Sí lo ven? ¿O no? ¿O lo repito? Lo repito. En este triángulo están las tres fórmulas que están a la derecha. Que o se aprenden las tres fórmulas de la derecha o se aprenden el triángulo del ITB. Una de las dos. Se pueden aprender las tres fórmulas. Ingreso, tasa por valor, tasa, ingreso dividido entre valor, valor, ingreso dividido entre la tasa. O se aprende el triángulo del ITB. ITB. Entonces, en el triángulo del ITB, ¿cómo se usa? Si yo quiero saber cuál es el ingreso, es la tasa por el valor. Si yo quiero saber cuál es la tasa, es el ingreso dividido entre el valor. Si yo quiero saber cuál es el valor, es el ingreso dividido entre la tasa. Y entonces ahí en el triángulo están las tres fórmulas. Porque en el examen le van a decir, el ingreso es tanto, la tasa es tanto, ¿cuál es el valor? Ingreso entre la tasa. Calcule la tasa si el ingreso es 50,000, el valor es $500,000. El ingreso entre el valor, tasa 0.10. Calcule el valor si el ingreso es de 50,000, la tasa es 10%. El ingreso es 50,000 entre la tasa 10%, valor $500,000. Entonces lo que hay que hacer es aprenderse eso
Y si se aprende la formulita del ITB, pues van a responder fácilmente estas preguntas. ¿Cuál es el valor de una propiedad que tiene un ingreso operativo neto de $60,000? Eso es lo que le queda libre. Si la tasa de retorno del mercado de capitalización es del 10%. Pues como acabamos de ver, es los $60,000 dividido entre la tasa de retorno, el valor es $600,000. O sea que en 10 años va a recuperar, en 10 años a $60,000 cada año, en 10 años recuperó el valor de los $600,000. Pero ¿qué pasa si la tasa me bajara al 5%? Entonces ya el valor no sería 600,000, sería 1.200.000, porque divido los 60,000 entre 5%, que será dividir entre 0.05, y entonces me da el valor se me va a ir al doble, 1.200.000. Por consiguiente, voy a tener que pasar en vez de 10 años, 20 años para poder recuperar el valor. No. Si yo tengo una propiedad que vale 60, yo tengo una propiedad que me deja $60,000 todos los años, y la voy a poner a la venta, yo le pongo el precio. ¿Quién pone el precio de las propiedades? El dueño. Entonces el dueño puede decir, yo la vendo en 1.200.000, cap rate 5%. Yo la vendo en $600,000, el cap rate es el 10%. ¿Quién le pone el precio? El dueño. El dueño es el que le pone el precio. Ahora, claro, el dueño le pone el precio según las condiciones del mercado, según... Yo tengo una propiedad ahora a la venta que el dueño la compró en 2,5 millones en un foreclosure. Al año siguiente le sacó 1 millón. Entonces debe ahorita 3,5 millones. La propiedad está full rentada con tenas nacionales, big lot, todo eso. Entonces ya la propiedad, en un análisis que hicimos financiero de toda la propiedad, de lo que entra, de los mantenimientos, etcétera, a un valor de 7,5 millones de venta, tiene una tasa de retorno cercana al 8%, que como ustedes vieron ahí es muy buena, porque casi ninguna da el 8%. Entonces los chances de que yo pueda vender una propiedad en 7,5 millones, si el retorno es cercano al 8%, son más altos que si estuviera pidiendo él 12 millones con un retorno del 5%. Porque pedir puede pedir lo que quiera, pero un inversionista también quiere ganar. No quiere un retorno cercano al 10%. Claro, cercano, el 10% es difícil. Pero lo que sucede en real estate comercial es que mientras más estable es el ingreso, si hay tenas nacionales que no se van a ir, entonces el retorno es más bajo y la tasa de retorno generalmente es más baja porque el ingreso está garantizado. Si todos los tenas fueran tenas locales, que uno no sabe si se van a ir el día de mañana, si van a quebrar, porque son empresas pequeñas, entonces como el riesgo es más alto, la tasa de retorno tendría que ser mayor para que el inversionista esté dispuesto a asumir el riesgo, a ganar una tasa de retorno más alta, pero con el riesgo de que se le puedan ir tenas, que se pueda quedar el shopping vacío, esas cosas, ¿no? Entonces, eso es Entonces, si tenemos que le preguntan en el examen, calcule la tasa de capitalización, o sea, el cap rate, de una propiedad que tiene un ingreso operativo neto de 57,600 y el valor de $720,000. Como vimos, entonces, es dividir el ingreso entre el valor. El ingreso 57,600 entre el valor 720,000 me va a dar 0.8, quiere decir que la tasa de retorno es del 8%. Y usa la fórmula del ITB, la fórmula del ITB, el triangulito del ITB. Si lo que me están pidiendo ahorita es la tasa, ¿qué es la tasa? El ingreso dividido entre el valor. Entonces lo que hay que es aprenderse el triángulo ITB. Se aprende el ITB y van a tener 1 o 2 preguntas de matemáticas listas del examen. Otra, ¿cuál es el ingreso operativo neto? Aquí queremos saber es el ION, el ingreso operativo neto de una propiedad que tiene un valor de 1.200.000 y la tasa de retorno es del 12%. Entonces, si tenemos aquí el ITB, ¿verdad? Y me están pidiendo ahora es el I, ¿qué es? La tasa por el valor. El I es la tasa por el valor. Entonces, la tasa 12% por el valor 1.200.000, resultado 144,000 es ingreso operativo neto. ION, ingreso operativo neto, o NOI, Net Operating Income. En inglés. Aquí va a ser menos de 10 años porque la tasa de retorno es mayor. Ajá. Entonces, ahora, ¿de dónde sale el ingreso operativo neto? Es lo neto que le queda a la propiedad. Si lo queremos hacer al revés, si queremos, vamos a decir, el dueño dice, bueno, yo quiero saber cuánto vale mi propiedad, mi ingreso operativo neto son $144,000. Entonces, en cuanto la quiero vender, si quiero ofrecer una tasa del 8%, entonces lo puede calcular. Pero para llegar al ION, tenemos primero que saber cuál es el ingreso bruto de la propiedad, ¿verdad? Luego se le restarían pues todos los costos y entonces ya después de restar todos los costos,
tendríamos el IOM. Entonces, así es como comenzamos esto, calculando primeramente el ingreso operativo bruto, el ingreso potencial bruto. El ingreso potencial bruto, o PGI en inglés, que significa el Potential Gross Income, es el ingreso potencial bruto que tiene una propiedad. ¿Qué es el ingreso potencial bruto de una propiedad? Si hablamos de un hotel de 100 habitaciones, cada habitación rentada en $100 la noche, ¿cuánto se puede ganar por noche? 100%, 10,000. Entonces el hotel se puede ganar diariamente $10,000. Pero ¿cuál sería el potencial? El ingreso potencial bruto siempre anualizado. Sería 10,000 multiplicado por 365 días del año. Correcto. Ahora, ¿ese puede ser el NOI? No, porque primero el hotel nunca va a estar lleno los 365 días del año, las 100 habitaciones. Empezando por ahí, hay vacantes. En segundo lugar, el hotel también tiene otros ingresos. Tiene un restaurante, tiene unas maquinitas de agua. Entonces hay que restarle las vacantes y hay que sumarle los otros ingresos. Cuando le restamos las vacantes y le sumamos los otros ingresos, nos queda lo que se llama el EGI, que es el Effective Gross Income, el ingreso efectivo real. Le quito las vacantes, 10%, 20%, y le sumo los otros ingresos y tengo el ingreso efectivo real. Ahora, ese ingreso efectivo todavía sigue siendo bruto, sigue siendo gross, porque me falta descontar los gastos operativos. Pero cuando le quito los gastos operativos, ahí sí me queda el NOI, el ingreso neto libre. ¿Qué son gastos operativos? Bueno, los sueldos del manager del hotel, de las camareras, ¿verdad? El pago del agua, de la luz, los seguros, todo lo que se necesita invertir para que me genere ese ingreso. Entonces, ¿cuáles serían esos gastos operativos? Gastos fijos, como pueden ser los impuestos del hotel, los impuestos, los property taxes, los seguros que tenga el hotel. Y gastos variables, los gastos de mantenimiento, los gastos del agua, luz, los suministros, papel higiénico, en fin, todo, lavado de toallas, todo lo que tiene el gasto del hotel. Y también se pueden deducir reservas. Si ya sabe que los focos tienen una duración de 100,000 horas de uso y ya vamos por las 90,000, pues él puede reservar el cambio de la reposición de todas las luces, porque va a ser un gasto operativo a considerar. ¿Pero qué no es un gasto operativo? Pues las vacaciones, la depreciación no es un gasto operativo. Él puede depreciar el edificio para efectos de impuestos, que lo vamos a ver en la unidad ahora 18, pero realmente el edificio no está perdiendo valor. Al contrario, tal vez se está revalorizando. Entonces, no es un gasto de operación. Los costos de financiamiento, si él pide un préstamo para comprarlo, eso no es un costo, eso es un asunto porque él no quiso pagarlo en cash y se está apalancando con un banco, pero no es un gasto operativo. O sea, no se necesita financiar para que se produzca el ingreso. Ni los gastos personales del dueño, ni los impuestos sobre la renta, ni de la propiedad, ni del dueño. En fin, todo gasto que no contribuye al funcionamiento de la propiedad no es un gasto operativo. Solamente los que contribuyen a que se genere el dinero. ¿Correcto? Entonces, en resumen, el ingreso bruto potencial. Ahora, otro ingreso bruto potencial, si me dicen que son un cuádruplex, son 4 unidades rentadas a $1,000 mensuales, ¿cuál será el ingreso bruto potencial? 4 unidades a $1,000 son 4,000 mensuales. Pero si son mensuales que se reciben en los $4,000 de los 4 cuádruples, al año, ¿cuánto serán? 48,000, ¿verdad? 4,000 por 12, 48,000 será el ingreso bruto potencial. En el caso del hotel se multiplica por 365 días porque el ingreso es diario. En el caso de un cuádruple se multiplica por 12 porque el ingreso es mensual. Ahora, si nos dicen que es una propiedad que la tenemos rentada por Airbnb y nos produce el Airbnb $200 semanales, ¿cuál será el ingreso potencial bruto de esa propiedad de Airbnb? $200 multiplicado por 52 semanas que tiene el año, ese será entonces el ingreso potencial bruto. Después y eso tiene que tenerlo en cuenta porque según si es mensual se multiplica por 12, si es semanal se multiplica por 52, si es diario se multiplica por 365 días. Y luego de eso pues le restamos los déficits. Me dicen 10% de vacantes, pues le resto el 10% de vacantes. 20%, o me dicen las vacantes son $300,000, bueno, le restamos los $300,000 de vacantes. Y los ingresos son tantos, se le suman los ingresos. Hay que tener en cuenta que los ingresos se anualizan. Si te dice el hotel tiene un ingreso anual, un ingreso mensual del restaurante de $5,000, entonces hay que anualizarlo a 5,000 por 12, 60,000. Porque todo esto es en el año, no mensual, se lleva a anualizar en el año, ¿correcto? Entonces, bueno, eso es básicamente lo que consiste este método. Y finalmente los multiplicadores brutos. ¿Qué es un multiplicador bruto? Un multiplicador bruto es un factor que cuando usted lo multiplica por la renta,
le dice cuánto vale la casa. Si lo multiplica por el ingreso bruto anual, le dice el ingreso anual de renta, le dice cuánto vale la casa, porque es un factor. Entonces, ¿para qué es útil ese factor? Que si usted le dice, mira, el factor de Aquila es $90, el factor de renta es $90 y la casa está rentada en $2,000. Entonces usted multiplica 2,000 por los 90 y le da el valor de la casa. Ahora, ¿cómo encontramos ese factor? Pues, si es un multiplicador, se obtiene multiplicando el resultado y dividiendo para llegar a él. De esta manera, un evaluador encuentra que hay tres comparables. Una casa se vendió, la compraron en 120,400 y está rentada en 1,225. Si yo divido el precio de la venta entre el alquiler mensual, ¿qué me da? El factor, el multiplicador. El multiplicador es 98.9. Pero en la misma subdivisión, en el mismo vecindario, en la misma ciudad, digamos, en la misma área, otra casa vendida en 126,000 está rentada en 1,275. Al dividir me da el factor de 98.82. Y la tercera, 132,000, dividida entre 1,350, que es el precio al que está rentada, entonces me va a dar 97.78. Cuando sumo los tres y los divido entre tres, porque son tres, al sumarlo y divido entre tres, ¿qué me va a dar? El promedio del multiplicador del mercado. Entonces el promedio de ese mercado es 98.3. Si yo encuentro otra casa en ese mismo mercado, porque no puede ser de otro mercado, tiene que ser en ese mismo mercado, que está rentada en 1,200, ¿cuánto debería pagar por ella? 1,200 por el factor, 98.3, 117,960 el valor del mercado. Entonces, en el examen de esto pueden hacer dos tipos de preguntas. Le pueden decir, en Buckhead o en Duval, el factor de renta es 98.3 y una casa está rentada en $1,200. Calcule cuánto sería el precio a pagar por esa casa. 1,200 por 98.3, 117,960 sería la respuesta. O le pueden decir, en el condado en Broward County o en Jacksonville, hay una casa que se vendió en 120,400 y la renta mensual es de $1,225. Calcule cuál es el factor, el multiplicador de alquiler bruto. Entonces usted va a dividir el precio de venta entre alquiler bruto 1,225 y va a decir el factor de multiplicador de alquiler bruto es 98.29. Esas son las dos preguntas que le pueden hacer. ¿Cuál es el factor? Se obtiene dividiendo. ¿Cuál es el valor? Se obtiene multiplicando. Ahora, la diferencia entre el MAB y el MIB es simplemente que el MAB considera el alquiler mensual, mientras que el MIB considera el ingreso anual. ¿Qué es el ingreso anual? Pues si esto es mensual, multiplico por 12, ese es el ingreso anual. Entonces el factor en vez de darme 98.29 me da 9.8, 9.8 algo, un factor más pequeñito, pero el punto es que los dos son lo mismo, la única diferencia es que el MAB es mensual, es lo que se paga, es el precio entre el alquiler mensual, mientras que el MIB es el precio entre el ingreso anual de la propiedad. ¿Entendieron todo eso? El primer curso que lo entiende. Qué bueno. Dense un aplauso. Oigan, espero que otros cursos lo entiendan, o fue que lo expliqué mejor, o no sé, pero ahí en esa parte casi todos se me ponen brutos. También que esta unidad casi siempre la vemos al final del día viernes, entonces, o del día jueves, y entonces ya como que la mente no está tan despejada y no lo comprende, pero acá, entonces todos entendieron. Me contenta que, porque los factores, bueno, y hay muchas, pero es multiplicar y dividir. Cuando lo vean, es simplemente o multiplicar o dividir. No hay nada más ahí, porque no es una fórmula de trigonométrica ni es una integral, no, simplemente multiplicar o dividir. Entonces luego los CMA, que son los Comparative Market Analysis, no son tasaciones porque no utilizan los tres métodos, utilizan solamente un método y se basan en inmuebles que se vendieron en los 12 meses anteriores, igual que como los usamos para el avalúo, pero además podemos considerar propiedades que están actualmente a la venta en el mercado y también podemos utilizar propiedades que se vencieron, es decir, que no se vendieron, estuvieron a la venta pero no se vendieron durante los 12 meses anteriores. Bueno, ese es todo.